Dios ha sido bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por acompañarnos aquí en la iglesia, gracias a los hermanos que están conectados con nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia por favor en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, empezando en el versículo 17 por favor. Filipenses capítulo 3. Verso 17. La Biblia dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo va a mostrarnos su último mensaje en torno a la meta que él se ha puesto de poner a Dios como su prioridad. Él conoce a Dios y está conociendo a Dios de manera experimental, no es un concepto, no son conceptos que él conoce de Dios, él mantiene una relación personal y profunda con Dios. Esa relación personal, lo vemos aquí en este texto, expresado en la transformación que Dios ha producido en la vida del apóstol, y por ese motivo él nos dice que debemos seguir el ejemplo que él nos ha dejado. Nos va a mostrar también en los siguientes versículos que debemos tener cuidado con el mal ejemplo que otros nos pueden dar, no olvidándonos del hecho de que nosotros debemos mantener la perspectiva en lo espiritual. Dicho esto, en el verso 17, nosotros podemos observar cómo el apóstol nos muestra la importancia de ser un buen ejemplo, ser imitadores de Pablo. Hermanos, sed imitadores de mí. Eso es lo que él nos dice. El verbo sed es un imperativo, es una orden, así es que él no está sugiriendo algo a los creyentes de Filipos, él les está ordenando que imiten su ejemplo. Es interesante que la palabra imitadores, como usted lo puede ver en la pantalla, es una palabra compuesta. Significa juntos imitar. Así es que la palabra no está comunicando solamente la acción de los filipenses al imitarle a Pablo. La palabra está haciendo referencia al hecho de que el apóstol Pablo está imitando a Dios. Y mientras él está imitando a Dios, los creyentes de Filipos deben estarle imitando a él. 1 Corintios 11 dice: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y ese mensaje es el que se está transmitiendo a través de esta palabra. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. La palabra imitadores hace referencia a copiar las acciones de alguien como un imitador. De esta palabra imitadores nosotros tenemos al español nuestras palabras mímica o mimo. Y eso nos ayuda mucho a nosotros a entender esa práctica de llegar a copiar las acciones, en este caso del apóstol Pablo, que se pone como ejemplo. Sed imitadores o lleguen a ser imitadores de mí. Hermano, Dios nos ordena a que nosotros podamos copiar el ejemplo del apóstol Pablo, porque él está copiando el ejemplo de Cristo.
En el mundo de hoy hay una carencia de buenos ejemplos. Vemos muy malos ejemplos que aparecen en la sociedad a través de líderes, de políticos, de padres, de profesores, de personas que están en autoridad. Nuestro mundo está lleno de malos ejemplos. Y aquellos buenos ejemplos que nosotros podemos ver en nuestro mundo, a veces es un mal ejemplo al que por la perspectiva pecaminosa de nuestra sociedad se le da la característica de ser un buen ejemplo cuando no lo es. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí. ¿Sabe? Usted y yo debemos preguntarnos si nosotros podríamos llegar a ese punto al que llegó el apóstol Pablo y decir a otras personas: yo te ordeno que imites mi ejemplo. ¿Usted podría decir eso a su esposa, a sus hijos, a su esposo, a otras personas? Les podríamos decir con toda autoridad, como lo hace el apóstol Pablo: yo quiero que yo te ordeno que imites mi ejemplo. Porque obviamente estamos seguros de que somos un ejemplo, modelo, en medio de nuestras debilidades y en medio de nuestras luchas. ¿Sabe? El mundo cristiano espera que nosotros demos ese testimonio. Nuestra familia necesita esposos que muestren un ejemplo a imitar. Las personas que están en autoridad, los profesores, los jefes, los políticos, requieren ser ejemplos de otros. Y a veces nosotros podemos criticar la falta de ejemplo de otras personas cuando nosotros en nuestro propio círculo no hemos llegado a ser ejemplo para otras personas. El apóstol Pablo no es el único que daba un buen ejemplo. Y por eso la última parte del versículo 17 dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Había otras personas que también se conducían, que también vivían de manera correcta y de manera adecuada, y el ejemplo del apóstol Pablo servía como modelo para calificar ese ejemplo de otros. Y cuando el apóstol les dice a los de Filipos que ellos pueden ver un ejemplo correcto en otras personas, ellos también deben imitar ese buen ejemplo. No sabemos si el apóstol Pablo está pensando en Timoteo y Epafrodito, del que nos habló en Filipenses 2, versículos 19 y 20. Pero cuando dice mirad, otra vez ordena. Otra vez les manda: miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros necesitamos ser buenos ejemplos ante otras personas. Un detalle importante, el más importante de este mensaje, es el hecho de que la transformación de la persona para llegar a ser un buen ejemplo no es algo que se produce solamente por decisión propia. Si hay un mandamiento, si se nos dice sed imitadores, pero el contexto inmediato, el tema general que está tratando el apóstol es el hecho de que él está manteniendo una relación correcta y profunda con Dios, y es el resultado de esa relación profunda que él tiene con Dios lo que ha producido que él se transforme en una persona que da un buen ejemplo. Mientras en nuestra vida Dios no sea la prioridad, mientras
no desarrollemos una comunión diaria, constante y profunda con nuestro Dios, no conociendo de Él conceptos e ideas de quién es Él, sino en verdad experimentando una relación profunda con Él, nunca seremos ejemplo de nada. Así es que el convertirnos en buenos ejemplos no es el resultado primariamente de una decisión que tomamos de arreglar las cosas y vivir de manera ejemplar. Primariamente es la transformación que Dios produce en la vida del creyente, donde le transforma al punto de convertirlo en un ejemplo y en un testimonio a seguir, como Dios ha hecho eso en la vida del apóstol Pablo. El entender muy bien el modelo, el tener un buen referente en la vida, no nos ayuda solamente a copiar ese ejemplo, sino nos ayuda a utilizar ese ejemplo como filtro para observar qué malos ejemplos nosotros no debemos copiar. Y en los versos 18 y 19 el apóstol nos va a mostrar 6 características de un grupo de incrédulos que nosotros no debemos copiar. El texto dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Una descripción de un grupo de no creyentes. Se habían metido en la iglesia y estaban causando problemas. No se sabe si el texto se refiere al mismo grupo de judíos, judaizantes, que estaban metiendo a la iglesia en problemas. Pero este grupo de personas no solo habían ido a la iglesia de Filipos para causar problema y dificultad, ellos habían ido a otras iglesias, y en la pantalla puede ver una cita de Hechos 20, donde nos muestra la intrusión de estas personas en la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Grupos de no creyentes metidos en las iglesias causando problemas. Acá en Filipenses, un grupo de no creyentes, metidos ahí en la iglesia para causar problemas, y el apóstol Pablo evidencia 6 características de esta gente que debe servirnos a nosotros para observar y ver una o varias de estas características de gente que nosotros no debemos seguir, no debemos imitar su ejemplo. En la pantalla usted observa la lista. Ahí en el versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos. No eran unos cuantos. Andan continuamente. Están viviendo muchos dando un mal ejemplo. No es un momento donde estaban dando un mal ejemplo. Su vida era una constante en el hecho de dar un mal ejemplo. Y el texto nos dice, característica 1, de los cuales os dije muchas veces. El apóstol Pablo tuvo que repetir muchas veces
advertencias a los creyentes para que se cuiden de estas personas, porque estas personas son individuos peligrosos. Continúa diciendo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Un enemigo de la cruz de Cristo es una persona que no cree en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Es decir, una persona no puede ser salva únicamente por poner su fe y su confianza en Dios. Hay otras cosas que hacer. El negar la suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario hace de esa persona un mal ejemplo que no debemos seguir y no debemos imitar. Verso 19, tercera característica, el fin de los cuales será perdición. Perdición no significa exterminación. La palabra perdición hace referencia al hecho de el castigo eterno destinado para estas personas que no creen en la suficiencia de Cristo. El fuego eterno, el infierno, destinado para todo aquel que no acepta a Cristo como Salvador personal. La tercera característica es que son personas condenadas. No estamos hablando de creyentes, estamos hablando de incrédulos que están perdidos, que han llegado a negar la suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. ¿Estás siguiendo el ejemplo de estas personas no cristianas? ¿Se han convertido en tus mejores amigos? Con los que dedicas tiempo y te involucras en actividades y en cosas que ellos también hacen. El texto nos da una cuarta característica cuando nos dice cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. Son personas controladas por las pasiones. El vientre, el estómago, inicialmente era una referencia en contra de la glotonería. Y después, con el paso del tiempo, llegó a usarse como referencia no solo para los excesos a la hora de comer, sino toda indulgencia física como la borrachera, el sexo o cualquier otra indulgencia y pasión. Así es que lo que el texto nos muestra es que son personas controladas por las pasiones. Una frase que se usa y a veces puede sonar algo chistoso, pero que refleja esta filosofía, es la frase que dice: hay que darle gusto al cuerpo. Y a través de esa frase una persona puede llegar a aceptar toda una vida de indulgencia donde yo no tengo restricciones para comer, para beber, para hacer esto o aquello, porque no hago mal a nadie y es mi vida y nadie debe meterse y yo soy el que decido cómo vivir y disfrutar de mi vida. Personas controladas por las pasiones. Esa pasión, esa acción desordenada se ha convertido en un Dios. No es una práctica nomás, sino que llega a ser lo que dicta la forma de comportarse. Yo voy a hacer todas las cosas que tenga ganas y que me guste, no importa qué dice la Biblia, porque hay que dar gusto al cuerpo, es tuya vida y debo disfrutar. Y es mi vida y no debes meterte.
Así vivía esta gente, de la cual no deberíamos copiar su ejemplo. El texto sigue diciendo, y cuya gloria es su vergüenza, haciendo referencia a una vida pecaminosa, cuya gloria, ellos se gloriaban, ellos se enorgullecían de cosas que deberían avergonzarles. Y es tremendo cuando una persona llega a este nivel, donde cosas que me deberían dar vergüenza hacer o pensar, llegan a convertirse en cosas que me enorgullecen. Orgulloso de haber conseguido esto o aquello, aunque tuve que pecar, aunque tuve que hacer cosas incorrectas, inadecuadas. Orgulloso porque soy pila, soy sabido, soy inteligente y llegué a enorgullecerme de esto que condena la palabra de Dios. Al final del versículo 19, la sexta característica de este grupo de no cristianos, dice que solo piensan en lo terrenal. Y el verbo pensar comunica continuidad, así es que no es un pensamiento fugaz, es un estilo de vida. Para ellos, su estilo de vida es lo terrenal. No hay metas, no hay objetivos celestiales, no hay proyectos que tengan que ver con lo espiritual, con lo que agrada a Dios, porque al tener un enfoque solo en lo terrenal, se llega a priorizar las metas, los objetivos y las cosas que tienen que ver con esta vida terrenal que poseemos. Prioridades únicamente terrenales. Son no cristianos, es obvio, es de esperarse. Lo triste es que cuando estas 6 características, algunas de estas 6 características, llegan a ser descripciones que están caracterizando a un cristiano. Cuando un cristiano ha llegado a descender tanto en su vida espiritual, que aunque es un hijo verdadero de Dios, llega a vivir de esta forma en la que vive una persona que no conoce de Cristo. Un creyente que llega a descender tanto en su vida espiritual que las pasiones, las cosas físicas tienen una importancia tremenda, que se llegan a enorgullecer de su pecado y de cómo pecan y consiguen las cosas y las metas que se proponen, que se enfocan solo en lo terrenal y no importa el resto, porque esto es lo más importante de mi vida. Y la pregunta que debemos hacernos es, si nosotros no hemos descendido tanto en lo espiritual, que nos parecemos más a un incrédulo, en vez de estar imitando modelos tremendos, en este caso, como el apóstol Pablo. O tú eres un buen ejemplo, o tú eres un mal ejemplo. No hay más o menos. Más o menos es la respuesta del mediocre. O soy un referente en medio de mis dificultades y mis limitaciones, doy un buen ejemplo como hijo de Dios, o estoy dando un mal ejemplo. Todos somos ejemplo. Ejemplo de lo bueno o ejemplo de lo malo. Aquí el apóstol Pablo desea que los creyentes de Filipos tomen el ejemplo que él les está dando para que ese ejemplo sea el que ellos copien y reproduzcan, y tengan mucho cuidado de ese grupo de no cristianos metidos en la iglesia
que están mostrando una vida desordenada y pecaminosa donde priorizan lo terrenal, y ellos deben alejarse de ese tipo de personas y no ser los mejores amigos, incluso imitando su mal ejemplo y su mal testimonio. Ese proverbio popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay mucha sabiduría tras de ese proverbio. Mis mejores amigos deben ser gente que ama al Señor. Y si yo estoy llevándome y participando de actividades de gente que debería alejarme, eso dice mucho de cómo está mi vida espiritual. Mientras esta gente prioriza lo terrenal, el apóstol vuelve a enfocarles a estos creyentes en lo celestial. Y tenemos ese hermoso y conocido versículo, el versículo 20, que nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, tú y yo necesitamos preguntarnos: ¿dónde está nuestro enfoque? Nuestro enfoque debería estar en nuestra ciudadanía celestial. Recuerda lo que aprendimos en el primer mensaje de Filipenses. Filipos es una colonia romana. Aunque está a cientos de kilómetros de Roma, vivir en Filipos era como vivir en Roma, con los mismos derechos y privilegios que un ciudadano romano tenía. En los registros de Roma estaba el nombre de los filipenses, los que eran ciudadanos romanos. Se vestían de manera similar como la gente que vivía en Roma. Hablaba la misma lengua romana, el latín. Se regía por las mismas leyes. Se protegía con esas fabulosas leyes romanas. Y adoraban al único Dios que los romanos aceptaban y a quien le veían como su Salvador, al emperador romano. Así es que cuando los creyentes de Filipos escuchan: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, algunos de los creyentes de esa iglesia eran ciudadanos romanos, y los que no eran ciudadanos romanos entendían muy bien la implicación de la palabra ciudadanía. Se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos porque estaban sobre otras personas con más privilegios, con más derechos que otros. El apóstol Pablo les recuerda: nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí en esta tierra de paso. Así es que lo terrenal no debe ser nuestra prioridad, porque aquí vamos a estar unos pocos años. Nuestra patria y nuestra ciudadanía está en los cielos. No perdamos el enfoque.
nos habla de nuestra esperanza. ¿Lo viste? De donde también esperamos al Señor Jesucristo. De donde también esperamos, de donde también continuamente esperamos. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién está tu esperanza? ¿En un político? ¿En lo que determine el CNE? Este ganó, este perdió, este es del presidente. ¿En un trabajo, en un puesto? ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza debería estar en nuestro Salvador. Nuestro enfoque debe estar en los cielos y nuestra esperanza debe estar en nuestro Señor. Y ese Dios en el que deberíamos tener nuestra esperanza, deberíamos recordar que Él un día volverá por nosotros y nos resucitará. El verso 21 dice eso. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Cuando Cristo vuelva por su iglesia, nos va a resucitar y va a transformar nuestro cuerpo de humillación, nuestro cuerpo que tiene limitaciones físicas, que se enferma, que le llegan a aparecer achaques y cosas y dolores que antes no había. Este cuerpo con debilidad, un día nuestro Señor, cuando Él vuelva por su iglesia, a todo creyente nos resucitará. ¿Con qué propósito? El texto lo dice. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El propósito al resucitarnos es que este cuerpo con limitaciones tenga características similares al cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Un cuerpo con características ideales para pasar la eternidad en el cielo con nuestro Salvador. ¿Cómo lo va a hacer? Observa. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder de Dios es tremendo, que puede llegar a resucitar y a transformar este cuerpo de humillación. No importa que ese cuerpo de los creyentes esté hecho polvo, o sea desmembrado, o cualquier otra cosa en la que podamos pensar. El poder de Dios es suficiente para tomar ese polvo y transformarlo en un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor. Hermano, no perdamos la perspectiva. El enfoque debe estar en el cielo. Nuestra ciudadanía está ahí. Nuestra esperanza está ahí en nuestro Dios. Y la resurrección nuestra va a venir de nuestro Señor cuando Él vuelva por nosotros. Nuestro enfoque debe ser celestial. No debemos perder la perspectiva. Mientras vivimos en este mundo terrenal, debemos siempre estar puestos los ojos en el suelo, pero siempre con la mirada en el cielo.
en nuestro Salvador. Y si esa es nuestra realidad, entonces vamos a enfocarnos en no estar siguiendo o reproduciendo malos ejemplos, sino siguiendo el ejemplo de personas que viven como el apóstol Pablo. Si Dios es mi prioridad, voy a llegar a cultivar tanto mi relación con Dios que yo llegue a ser ese referente, ese ejemplo que mi familia, que mi iglesia, que mi país necesitan ver. Cuando Dios es nuestra prioridad, el ser una persona ejemplar será lo que llegue a pasar en mi vida. No porque trato de ser mejor, sino porque me he acercado tanto a Dios que ahora me parezco un poquito a Él. ¿Es Dios tu prioridad? Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Cuán bueno es leerla y estudiarla. Y Padre, yo te ruego que nosotros podamos tomar lo que tú nos has dicho y podamos vivir de acuerdo a estos principios. Señor, que tú seas nuestra meta, que tú seas nuestra prioridad. Ayúdanos, Señor, a cada día acercarnos más a ti, cada día conocerte más a ti, cada día experimentar esa transformación que solo tú puedes lograr. Que esa cercanía contigo nos haga parecernos un poquito a ti, Señor. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirnos orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Hay alguien así con nosotros. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por levantar su mano. En un ratito voy a orar por usted. Alguien más por primera vez con nosotros. Para la persona que nos visita, en un momento voy a orar, como le dije, por usted. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionada porque no es la idea. Si usted desea, usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una dama de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a la oficina de la iglesia y con todo el cuidado y toda la
protección que necesitamos tener, no se preocupe por eso. Esa persona va a hablar un momento con usted. Así es que si quiere darnos la bendición de poder conversar un ratito, venga, los demás tienen sus ojos cerrados, pase nomás con toda confianza. Permítanos no solo orar por usted, sino conversar con usted. Siga nomás. Siga nomás. Padre Celestial, queremos darte gracias por la persona que acaba de pasar. Señor, si todavía no te conoce como Salvador, yo te pido, Señor, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, en no perder el enfoque celestial mientras vivimos en este mundo terrenal. Ayúdanos a ser buenos ejemplos, a ser testimonio, a dejar de copiar el mal ejemplo que la gente que no te conoce da. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.